Maldita pobreza. Relato escrito y adaptado por Chemo San Juan, basado en una experiencia real de la señora Mireya López Rubio. Cuando era niña, vivía con mis padres en un cuartito que estaba hecho de maderas y láminas, abajo de una barranca. Por la pobreza extrema en la que estábamos, casi no comíamos. Si nos enfermábamos, nos curábamos con puras hierbas y remedios caseros. Prácticamente, la vida de pobre era fatal, y a veces uno como niño no crecía porque no teníamos nutrientes suficientes. Bueno, esto que les quiero confesar se salió de control, y lamentablemente acabó después de cierto tiempo con mi familia. Mis padres se dedicaban a recolectar basura, desperdicios, periódico o cualquier cosa que pudieran reciclar y vender en las barrancas del Estado de México. Para que mis 2 hermanas y yo pudiéramos comer algo, ellos tenían que trabajar casi todo el día y de regreso vendían los desperdicios, y así humildemente nos ofrecían un plato de frijoles y rara vez un pedazo de carne. Que de hecho la última vez que probé un trozo de jamón fue el día de mi cumpleaños número 4. Y ahora ya tenía 10 años de edad, y mi vida no cambiaba en nada. Lamentablemente mi niñez fue muy triste y llena de carencias. Por eso no sabía qué cosa era real y cuál era irreal. Por ejemplo, de niña veía y escuchaba voces que otros no podían apreciar en las barrancas de Chimalhuacán, en el Estado de México. A mi corta edad, a veces no entendía quién se quería comunicar conmigo. Por eso en ocasiones me la pasaba platicando con la pared y viendo hacia el ropero, pero allí estaba completamente sola. Por su parte, mi madre me decía que yo hablaba en un lenguaje extraño, tanto que ni ella me entendía. Yo no me acuerdo bien de eso, pero todo empezó cuando en la barranca, una tarde que salí a buscar latas y botellas, para mi suerte me encontré una gallina negra, la cual estaba enorme y gorda. De inmediato me dispuse a corretearla. La verdad tenía tanta hambre que hasta pensé en comérmela solita, pero después recordé que en mi casa también no comían, y mejor cambié de opinión. Curiosamente, desde que esa gallina negra se me apareció en la barranca, me sucedieron cosas extrañas. Por ejemplo, cuando le estaba correteando por primera vez, sin querer me tropecé con una bolsa. Creí que era basura, de esa que la gente tira en la barranca. Pero en eso, cuando volteé de nuevo, la gallina ya se había escondido entre unos árboles. Muy molesta porque no la pude alcanzar, me regresé para patear la bolsa, pero en eso, escuché lo más parecido a un sonido metálico allí en su interior. En mi curiosidad, agarré una piedra, y con el filo de esta rompí la bolsa, que por cierto era de color negra. Cuando voy viendo lo que estaba en su interior, no lo podía creer. Resulta que allí habían muchas monedas manchadas con sangre, pero también billetes de diferentes denominaciones, más unos collares y pulseras de un color que jamás había visto. Lo que más me impresionó fueron unos papeles con unas letras que ni yo entendía, pero estas estaban escritas con tinta de sangre. Desafortunadamente por mi pobreza, yo no iba a la escuela, por eso no sabía leer ni escribir. Lo que sí noté es que en la bolsa también habían unas fotos, y estas tenían como unos alfileres clavados en las siluetas de las personas. Fue tanta mi impresión por ver demasiado dinero junto, que me olvidé de la gallina. Lo primero que hice fue sacar las monedas, levantar los billetes, ya que lo demás para mí era basura. Después cerré la bolsa y la aventé allí para la barranca. Cuando volteé a ver la gallina, ésta seguía arriba de un árbol, como riéndose de mí.
Tarde comprobé que allí pasaban cosas aterradoras, y más porque mucha gente ocupaba esa barranca como depósito para tirar brujerías, trabajos e incluso cadáveres. Lo que no sabía es que me estaba llevando un daño hasta mi casa, y este muy pronto me cobraría factura. Mis padres llegaron esa tarde de trabajar, por cierto muy cansados. Lamentablemente les había ido muy mal. No habían podido recolectar basura, ni desperdicios, ni metales, ni nada. En pocas palabras estaban tristes, porque decían que no habían podido comprar pan y leche para mis hermanitos, los cuales estaban desnutridos, muy enfermos, y si no teníamos para comer, menos teníamos para comprar medicina. Fue en eso que, nerviosa, le dije a mi madre que me había encontrado algunas cosas en la barranca. Ella no le dio importancia a lo que le conté, porque imaginó que posiblemente eran juguetes o libros de la basura. Pero no, el que sí me puso atención fue mi padre. Como no nos dedicaban tiempo para nada, tampoco íbamos a la escuela, ni nos podían comprar ropa ni cosas. Por lo menos mi padre hacía lo posible por hablar con nosotros. Cuando tenía tiempo nos enseñaba a leer y a escribir, porque como les dije, vivíamos en un cerro al lado de una barranca en los años de 1990, en los límites de Chimalhuacán, con un barrio que se llama San Lorenzo, cerca de la ciudad de Nezahualcóyotl, en el Estado de México. Mi padre, en su ignorancia, me pidió que le mostrara ese tesoro que según yo me había encontrado. Le dije que no me fuera a pegar, pero que eso me lo encontré tirado en la barranca, que no lo tomé de ningún lado, que aparte no se lo quité a nadie. Impresionado preguntó que cómo lo encontré, y fue en ese momento que le expliqué qué me pasó, justo cuando fui a corretear una gallina, una que estaba muy gorda, y la quería atrapar para darle de comer a mis hermanitos. Les juro que mi padre se reía de mi ignorancia, pero también comprendió que como era una niña, me imaginaba muchas cosas. Pero de pronto, cuando abrió la cajita a donde metí las cosas que encontré, este se fue de espaldas, porque era mucho dinero el que estaba allá adentro. De hecho, era más de lo que podíamos ganar recogiendo basura en un año. Sorprendido contó las monedas, y de una a una las revisó, al igual que los billetes. Después comprobó que efectivamente eran todos verdaderos. En ese momento, observé que a papá no le importó que las monedas tuvieran sangre ni otras cosas. Para eso fue por agua y limpió las monedas. Cuando miró que teníamos bastante dinero, al amanecer mi padre ya no fue a trabajar. Apresurado junto con mi madre, bajó al pueblo, compró despensa y unos medicamentos que necesitábamos. Gracias a Dios, ese día comimos como reyes. Por su parte mi madre decía que eso era malo y que no debíamos haberlo tocado, que posiblemente le pertenecía a alguien más. Pero por otro lado, no sabíamos que era un dinero de brujería, uno que estaba destinado para acabar con una familia. Lamentablemente corrimos con esa suerte, y por haberlo traído a la casa, desde allí mi familia se destruyó. Ahora les explicaré cómo pasó todo esto. Como a los 3 días, nuevamente sentí que alguien me llamaba en la barranca. A mis padres yo no les contaba de esto, porque de por sí tenían preocupaciones, problemas y enfermedades. Por eso menos los quería alterar ni incomodar. De hecho, hasta creí que era parte de mi imaginación, pero lejos estaba de pensar que en esa barranca había cosas malas, y se llenó de mucha energía negra de trabajos oscuros de brujerías, pero sobre todo de invocaciones al demonio. Recuerdo que escuché el cacareo de una gallina cuando me asomé por la ventana. Efectivamente era la misma gallina que venía correteando días atrás. Ahora sí dije que no se me escaparía. Para eso me puse mis chanclas,
Dejé a mis hermanitos más chicos allí solitos y corrí hacia la barranca para agarrarla. Ahora sí estaba decidida a todo. De pronto vi que algo se movía atrás de un árbol. Avancé sin hacer ruido, y cuando estaba a punto de agarrar la gallina, esta ya había desaparecido de nuevo. Nuevamente quedé impresionada, y más porque en su lugar encontré dinero y unas pulseras como de oro, billetes de diferentes denominaciones. Yo no sabía de cuál era el valor real de eso que estaba allí tirado, pero de lo que sí estaba seguro es de que la gallina negra siempre me llevaba donde había fortuna. Por eso nuevamente lo recogí, pero esta vez tiré huesos, unas veladoras negras y además bolsitas como con sangre. Si se preguntan el por qué yo no sabía distinguir lo bueno de lo malo, les quiero decir que jamás salíamos al pueblo y no convivíamos con nadie. Por eso no sabía qué era eso, pues yo no iba a la escuela, no supe de brujería y también no creí que fuera malo. Aparte no teníamos amigos ni vecinos, ni nadie que me dijera en ese momento que todo eso nos enfermaría, ya que era un trabajo marcado por la aterradora brujería oscura que realizaban en ese pueblo. Al final de cuentas, en pocos meses, mis padres dejaron de trabajar. Ya no tenían necesidad de eso. Por su parte, mi madre seguía indecisa. Decía que nos podíamos condenar, que de hecho no podíamos hablar en la casa de la brujería y otras cosas, porque eso era malo, ya que sus padres eran del estado de Oaxaca. Y allí había noticias de que si encontrabas dinero tirado o enterrado, ese dinero no te correspondía, porque estaba trabajado para dañar a otras personas, ya que eran brujerías muy potentes. Desafortunadamente, desde que mi padre se gastó el dinero, este comenzó a decaer más y más. El pobre ya estaba enfermo, pero ahora, una mañana quedó paralítico, vomitaba sangre y su vida se apagaba. Por mi parte yo veía cosas con mis hermanitos, pero después de que se enfermaron estos, ya no se componían. A ellos les salieron muchos granos. A uno se le fracturó una pierna. Otro más perdió un ojo. No sé por qué, pero a mí no me pasaba nada, ni a mi madre tampoco. Posiblemente éramos más fuertes. O tal vez algo en ese momento no quería que nos hicieran daño o nos enfermáramos. 666 días después de haber encontrado el dinero, mi padre falleció por la mañana y ya no despertó. Ya casi estaba por cumplir 12 años, pero exactamente seguía escuchando voces, unas que me hablaban en lo más profundo de la barranca, una y otra vez. Me decían que fuera allí, porque me darían un regalo, uno muy especial. Yo sabía que eran cosas malas, porque desde que llevé eso a mi casa, mi familia comenzó a perder la vida. Se accidentaban, se dañaban, y en este caso, mi padre falleció en extrañas circunstancias. Ya comíamos bien, ya teníamos ropa, zapatos, y mis hermanos ya habían entrado a la escuela. Pero después de eso comenzaron a enfermarse, y para colmo bajar hasta el pueblo a comprar medicamentos era un martirio, porque vivíamos a muchos kilómetros. Mi madre cambió bastante, algo se apoderó de ella. De hecho decía que también veía una gallina negra, y sabía que no era buena. Cuando la escuchaba, mejor se escondía del miedo. Dice mi mamá que yo platicaba sola. Era como si hablara con alguien más. Pero la gota que derramó el vaso fue cuando estaba dormida, a eso de las 9 de la noche, y para colmo me andaba del baño. Por ese motivo me paré y escuché que decían mi nombre. Cuando me asomé a la barranca, allí miré a esa gallina negra, y ahora sí me prometí que la atraparía. Para eso corrí descalza atrás de ella, y ahora sí la alcancé.
cuando la agarré de los pies y levanté la mirada. Con horror descubrí que frente a mí estaba un impresionante ser de ojos rojos, cuernos y cola, el cual traía una pata de pollo y otra como de caballo, y este me hablaba de una extraña forma que hasta me era familiar. De pronto esa bestia con voz humana me dijo que tenía años cuidándome. De hecho, desde que llegamos a vivir en esa zona, y efectivamente, él fue el que me dio los regalos, porque decía que estábamos enlazados. Después me dijo algo que no olvido al día de hoy. Sus palabras fueron que no morimos de hambre gracias a él, y a ese maldito dinero de brujería. Que desde el primer momento en que toqué esos trabajos, saqué el dinero y puse un pie en ese campo o cementerio de trabajos oscuros. Desde ese momento ya mi alma le pertenecía, porque me acerqué al diablo, cada día mediante la brujería. Aquellos trabajos que la gente tiraba por allí, sin pensar que en el daño que estos hacían al ser humano. Se los juro, fue tanta la impresión que me desmayé. Mi madre me salió a buscar y me encontró allí tirada. Y al levantarme, mi vida ya no fue la misma. Después de meses, en el techo de la casa, veía la cara de un demonio, una que giraba y se reía conmigo. Mi mamá también la veía, y a ella le daba mucho miedo. Cuando le pregunté que si creía en la brujería y el diablo, yo no lo hacía por asustarla, sino porque ahora a mí se me hacía normal, como si no fuera nada malo. Después de días, a mí ya no me daba miedo. Era como si el diablo ya estuviera en mí. Lo que no les conté fue que al lado del cuartito donde vivíamos, había otro cuarto, pero abandonado. Uno que estaba ya en ruinas, y este tenía paredes medias rotas, una puerta y una ventana, pero no tenía techo. Bueno, pues adentro había mucha hierba que crecía, y a veces nos íbamos a asomar ahí, pero yo me acuerdo, y mi mamá también me platica, que según yo, después de que se perdió la gallina, apareció una amiga. Esta niña era de mi edad, y que estaba muy bonita, que ya ahora era como extraño, pues parecía de cuento, y más porque la casa del vecino más cercano estaba a unos 4 kilómetros abajo. La niña en ese entonces usaba vestiditos con delantal, medias blancas, zapatos negros, y tenía el cabello rubio con caireles como ricitos. Algo muy extraño, pues yo vivía en la zona de Chimalhuacán, donde habitamos más gente morena y muy poca de pelo rubio. Bueno, pero ella era rubia, de cabello de oro y caireles, pero además tenía 2 colitas. En ese entonces a mí no se me hacía nada extraño. Es más, nunca pensé que de nuevo las cosas de brujería que seguían allí tirando tuvieran mucho que ver. Pero lamentablemente era cierto. Esa energía de los trabajos de amarres y cosas oscuras despertaban demonios, seres descarnados y hasta enfermedades. La primera vez que vi a esa niña, me habló por mi nombre y hasta me dijo que vivía en esa casa y que una vez se incendió porque sus padres hacían brujería y al dejar las veladoras solas, éstas se cayeron y lamentablemente sus padres fallecieron dentro de ella. Lo extraño de esto fue que nos aseguró que ella fue la única que quedó viva. Obvio que por mi mente no pasaba ni pensaba qué cosa comía, dónde dormía y quién la cuidaba. Mi madre, asustada, me dijo que ya no quería que viviéramos en esa barranca, porque nos estábamos volviendo locos con todos los trabajos de brujería que a diario aventaban, que en cuanto tuviera la oportunidad nos sacaría de allí. De no hacerlo, correríamos con la misma suerte que mi padre. Tan solo de ver a mis hermanos enfermos, a uno de ellos que perdió la vista, tenía mucho miedo. Pero también temía por mi madre, ya que a ella le pasaban cosas que no me quería decir.
Lejos estaba de saber que esa supuesta amiguita era otro demonio emanado del trabajo de alguna curandera, porque como ya les dije, vivíamos en una zona que era un cementerio de los trabajos más oscuros, fuertes y potentes de brujería. Mamá me prohibió salir, pero yo no tenía amigos, y esa niña me llamaba mucho la atención. Pero no imaginé por qué siempre estaba tan limpia, pues la casa estaba hecha ruinas, y no había ningún objeto ahí dentro, más que hierbas y basura. Pero no lo pensaba así, pues yo tenía ya 13 años, y aún no razonaba en todas las cosas malas que nos pasaron. Lejos estaba de imaginar que efectivamente también era un ser de bajo astral, un demonio caminando entre los humanos, y uno que de nuevo se acercó a mí en forma de otra niña. En esa época yo jugaba con ella, hablaba con ella. Me dice mi mamá que a veces veía cómo le hablaba a alguien, pero que allí no había nadie. Les juro que yo la invitaba a comer, pues supuestamente no tenía papás que le dieran alimentos, y hasta le ponía una silla en la mesa para que se sentara. Mi madre, al ver eso, ya no soportó más, y una noche nos agarró a todos, y nos dijo que al amanecer nos largaríamos de allí, que por favor juntáramos lo más valioso que no pesara, e hiciéramos maletas. Al amanecer abandonamos la casa. Era como si algo allí no quisiera dejarnos ir, porque todo salió mal. Para empezar, no encontrábamos nuestros documentos personales. Mi madre se pegó en la cabeza, en la oscuridad con la pared, y se abrió la cabeza. Sin omitir que esa niña extraña, desde afuera me hacía señas de que si me marchaba terminaría con mi vida. Esto me dio mucho miedo. Y sin más, casi jalé a mis hermanos, y salimos apenas alumbrándonos con una lámpara. Gracias a Dios, al abandonar la casa, y al alejarnos de esa zona de brujería, nuestra suerte cambió, y lo digo en serio. Por ejemplo, a los pocos días, como por arte de magia, mis hermanos sanaron totalmente, e incluso el que estaba casi ciego recuperó de nuevo su vista, y ahora era como si la vida nos diera otra oportunidad. Eso sí, de nuevo no teníamos nada, ni siquiera que comer. Pero eso no importaba, porque gracias a Dios, logramos salir con vida de aquel lugar que solo nos trajo desgracias. Y si se preguntan qué pasó con todo el dinero que teníamos, bueno, les diré que siempre mi madre tuvo razón. Y ella misma, la madrugada en que salimos de allí, lo dejó botado, porque era un dinero malo, algo proveniente de trabajos de brujería y cosas del diablo. Ahora que ya pasaron muchos años, me atrevo a contarles esto, y les pido de favor que si en su camino se encuentran brujería, por favor no la toquen, o pasarán lo mismo que nosotros.